cosa que nos parezca o que podamos ponernos de acuerdo? ¿No? Bien. Profe, una última. Bueno, Para dale. cualquier consulta, ¿hay algún mail donde podemos escribirle? O bueno, siempre pregunto eso básicamente para saber. Bueno, ¿O no? sí, yo doy mi mail, pero tiene unas... O a si ver, no, no por el contesto. campus. O sea, Lo puedes preguntar en el campus, le sirve a todos. ¿Está? bueno, En el campus le sirve a todos y te puede contestar, te puedo contestar yo, te puede contestar alguno de los docentes habilitados. ahí Yo está, tengo ahí lo un mail, yo saqué también del te... atolladero. ¿Eh? Lo saqué del Sí, atolladero. sí, sí, está bien. Yo tengo mi mail un mail personal para la facultad, que es... pero contesto, por ejemplo, no contesto preguntas 48 horas antes del parcial, no contesto más. Sí, porque si no terminan contestando, o sea, el día del parcial, 2 horas antes, te preguntan, ¿cuál es la definición de, por ejemplo, tal cosa? Y, perdón, faltan 2 horas. ¿Está? Entonces, yo lo doy, no tengo problema. Mi mail es robertoamanuel@gmail.com, todo con, ¿cómo se llama? Con minúscula. Ahí me pueden escribir. Lo único que le pido, como yo estoy en otra materia, pónganme soy de penal parte general, comisión tal. ¿Ok? Bien, gracias. ¿Está? Y contesto casi en el momento. No me gusta que me quede dando vuelta cosa para contestar. Bien, bueno, vamos a la problemática del ámbito. ¿Está? Bueno, vamos a ver, o sea, este tema tiene que ver con la dimensión, si se quiere, espacio-tiempo, en la cual se desarrollan las normas jurídicas, que están obviamente expresadas, y en este tienen que tener consideración específica, nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales, que en esta materia se vinculan con nuestro país, otros países y otros organismos internacionales. Bien, también vamos a ver en el día de la fecha el estudio de la extradición, que tiene que ver, ¿no?, cuyo fundamento lo encontramos en el auxilio internacional en materia penal que se prestan recíprocamente las naciones, ya sea a través de tratados bilaterales, multilaterales y las regulaciones de derecho interno. Bien, esto ha cobrado últimamente significativa importancia debido a este proceso que viene dándose en las últimas décadas de la globalización, ¿no? Y la cooperación internacional que se deben prestar los países tendientes a trabajar en estas situaciones. Piénsese en toda esa problemática de prevención y en su caso de represión de ilícitos como los comúnmente denominados o los que tenemos muy presentes, los delitos de lesa humanidad, el genocidio, el narcotráfico, la trata de personas, últimamente el blanqueo de capitales, las estafas internacionales y la cibercriminalidad. Bien, sobre eso es lo que vamos a hablar en el día de la fecha. Vamos a el primero de los temas a tratar, que va a ser el ámbito de validez espacial de la ley penal. O sea, el espacio en el cual se va a aplicar la ley penal. Bien. La competencia para el dictado de las normas jurídicas destinadas a regular la convivencia de las personas que residen tanto temporal como definitivamente en el país, en un territorio determinado, corresponde, ¿no es cierto?, a la exclusiva jurisdicción a la cual pertenece el territorio de ese Estado. Esto, va de suyo, implica, lógica y necesariamente, un ejercicio de la soberanía del Estado.
Esto significa, o tiene en cuenta, que los demás estados y los organismos internacionales le reconocen a ese estado el poder dictar y ejercer la ley penal dentro de su territorio y se obligan al respeto de esas normas. Fíjense ustedes, esto es, perdón, que lo haga de esta manera. Lo que le pido en la medida de sus posibilidades, que tengan a mano para el estudio, y sobre todo en el tema que hoy vamos a ver, el Código Penal, y no vendría mal tener cerca una Constitución Nacional. Bien, fíjense ustedes, respecto de este tema en particular, que ya nuestra Constitución, en el preámbulo, establece que es el Congreso de la Nación el que dicta esta Constitución para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Es una clara, podríamos decir que es una clara referencia, sin ningún tipo de dudas, a dónde van a regir todas las normas y todas las leyes que se deriven. Es más, si ustedes siguen mirando la Constitución, ya en el artículo 31 es el que nos establece esta pirámide en la cual dice, esta Constitución y las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten y los tratados con potencias extranjeras regirán para nuestro país. Bien, ahora vamos. Estas situaciones en particular se rigen por principios, que también, como todo principio, establecen excepciones. El principio sobre el cual se rige es el principio de la territorialidad. Otros principios que tienen que ver con el ámbito espacial son el principio real o de defensa, el de la nacionalidad o la personalidad. Ahora, la mayoría de los países trabaja sobre estos mismos principios, dándole preeminencia al principio territorial. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. ¿Qué es el principio territorial? ¿O qué quiere significar el principio territorial? Este es el principio que adopta nuestro Código Penal como regla general y surge de lo que establece específicamente el artículo 1 del Código Penal. Fíjense ustedes que el artículo 1 del Código Penal me dice, este código se aplicará. Ahí comienza a decir, por los delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Bien. Por consiguiente, vemos que se aplica siempre el ordenamiento jurídico del país en cuyo territorio, resalto, se aplica el derecho penal del país en cuyo territorio se comete el delito sin importar o sin tener en consideración la nacionalidad del autor, de la víctima, a saber, sujetos activo o pasivo. Teniendo en cuenta esta situación, podemos tener en cuenta que esto significa que el Estado reconoce su competencia, o sea, la competencia de sus tribunales para los delitos cometidos dentro de su territorio, y cuál es el derecho que van a aplicar esos tribunales para la investigación y también,
para la investigación, no, más no da, para la investigación y el enjuiciamiento de los delitos que se cometieron. ¿Está? Ahora bien, nos tenemos que poner de acuerdo, desde el punto de vista normativo, de qué es lo que vamos a entender por territorio. Porque no es simplemente el espacio interior de las fronteras, no. Es más amplio el concepto de territorio que establece. Y así vamos a tener que tener en cuenta que comprende la superficie geográfica o territorio propiamente dicho y su subsuelo, a saber, ese es el espacio comprendido en el interior de las fronteras internacionalmente reconocidas. Si alguien quiere alguna explicación más amplia, me para y podemos darla. Las aguas interiores de la República, a saber, ríos, lagos. El mar territorial, y aquí comienza a qué es lo que vamos a entender por mar territorial. Ahí tenemos distintas situaciones y distintas jurisdicciones. Tenemos jurisdicción exclusiva, mixta y comercial. Va a depender de la cantidad de millas que sea desde la costa hasta aguas internacionales. Por ejemplo, el mar territorial es el que va desde la costa hasta, Graciela creo que lo sabe, hasta las 12 millas. Ese es el mar territorial, en el cual el Estado tiene y ejerce su plenitud de soberanía, con independencia del paso inocente que se puede dar en alguna situación. Si mi memoria no me falla, la milla marina creo que era en 1800 y pico de metros, creo que es 1852, no quiero darlo por hecho. Después, sí, profe. Sí, profe, 1852. ¿Agustín? Sí. Mirá bien, gracias. Gracias. Eso habla bien de mi memoria. Después tenés la zona contigua al mar territorial que se extiende desde las 12 millas hasta las 24, en el cual el Estado argentino ejerce su poder jurisdiccional de prevención y sanción sobre las infracciones y las leyes, y los reglamentos en materia fiscal y aduanera. Después está la zona exclusiva, la zona económica exclusiva, que va hasta las 200 millas, en la cual el Estado tiene la facultad y el poder vinculado de la explotación de los recursos naturales, que últimamente el Congreso de la Nación, si no me equivoco, la semana pasada o la anterior, modificó el régimen estableciendo, porque había quedado desfasado, las multas que tienen que ver respecto de qué pasa cuando un buque de bandera extranjera, digamos, se inmiscuía en aguas territoriales a los fines de pescar de forma indebida. Bien. Aparte de eso, también se tiene en cuenta la plataforma continental, que comprende el lecho y el subsuelo, las islas, los archipiélagos. Es de significativa importancia en lo que tiene que ver con la plataforma continental y toda la problemática de los derechos del mar, la Convención sobre los Derechos del Mar, dictada en 1982. Respecto del espacio aéreo, hoy por hoy la situación del espacio aéreo es una problemática difusa, toda vez que, si bien tenemos un código aeronáutico y demás, la delimitación del espacio aéreo exclusivo
de cada una de las naciones se ha visto perforada, o si quieren decirlo de otra manera, sustancialmente alterada, debido a los avances tecnológicos. Hoy ya carece de sentido tener un férreo control del espacio aéreo, toda vez que, debido por estos sistemas telemáticos o sistemas informáticos, no sé bien el término o la denominación, ese estado aéreo ha dejado de ser meramente exclusivo para ser... Bien. Respecto de todo lo concerniente al espacio aéreo, tiene una normativa específica, como bien dije anteriormente, en el Código Aduanero, y a través de lo que establece el Código Penal en el capítulo 3, en el título 7, con todo lo denominado delitos de piratería. Hay excepciones, como dije, esto está regido por principios y excepciones. Estos serían lo que se debería entender por territorio, esta extensión, no solo territorial, sino esta extensión normativa. Pero hay situaciones en las cuales se establece un límite a este principio de territorialidad. ¿Y cuál es ese límite al principio de territorialidad? Por ejemplo, tenemos límites derivados que nos vienen dados por lo que comúnmente se denomina el derecho penal internacional, el derecho internacional. Por ejemplo, en relación de las funciones que cumplen determinadas personas de un territorio extranjero. Y así, hay ciertas personas que residen en el país, pero no lo hacen por voluntad propia, sino que en realidad lo hacen en representación y por cuenta de estados extranjeros. Por consiguiente, a esas personas se les establece como excepción este principio de no juegan o no entra a jugar el principio de territorialidad. Y esto está establecido a través de los convenios. Y así tenemos, respecto de las inmunidades diplomáticas y las relaciones consulares, los dos tratados de Viena, el del 61 y el del 63. Asimismo, contéstenme todos, o más o menos, Nicolás, perdón que me vaya, por ahí, perdónenme que recién acabo de ver la pregunta de Nicolás. Sí, tiene que ver esto exactamente con la problemática de la pesca ilegal. Y nosotros somos uno de los países, respecto de la pesca ilegal, Argentina es uno de los países que se ve más perjudicado por la situación de la pesca ilegal. Tenemos un doble problema, nuestra legislación a veces es bastante difusa, y a eso le sumamos que no tenemos un poderío para perseguir y reprimir este tipo de delitos. ¿Está? Bien. Bueno, respecto de esta limitación personal, debe tenerse presente lo que específicamente establece nuestra Constitución Nacional en el artículo 116 y 117, en el que establecen la jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte para las causas en las cuales se ventilen o se tramiten, si quieren decirlo de otra manera, situaciones que tengan que ver con los embajadores, ministros plenipotenciarios y cónsules extranjeros. Ahí la Corte Suprema de Justicia de la Nación no interviene un juez unipersonal, sino la Corte exclusiva, la Corte de Justicia de la Nación es quien interviene concreta y directamente. Otro de los límites a este principio general de la territorialidad es el principio real o de defensa. Conforme a este principio, la ley penal de un Estado o de un país se aplica a los delitos cometidos fuera de su territorio, siempre y cuando, y recalco esta situación de siempre y cuando, estos delitos afecten concreta y directamente bienes jurídicos de carácter público, cuya defensa competa al propio Estado o que comprometa de manera directa su integridad como Estado o su integridad como tal. Ejemplo de esta situación
Lautaro, ya voy con eso. Dame un tiempo. Ejemplo de esto son delitos, ya sea de lesión o de peligro, que tengan que ver con la integridad del Estado. Por ejemplo, puede ser la falsificación de moneda de curso real. O sea, si yo falsifico en un país moneda de un país extranjero, a los fines de volcarla dentro de su propio territorio. ¿Tá? Un bien jurídico como es la moneda, la falsifico para boicotear el mercado. Es una excepción, ¿por qué? Porque es un ejercicio excepcional del ius puniendi de un Estado en el territorio de otro. ¿Se entiende por qué es la excepción? Está establecido como excepción este principio del real de defensa porque es el ejercicio del ius puniendi de un Estado en el ámbito en un territorio ajeno. Consulta, Roberto. Sí. ¿Quién Yo, me habla? Nicolás. Nicolás. Dale. Si falsifico acá moneda extranjera, ponele dólar, ¿me pueden extraditar a Estados Unidos para condenarme? Ah, bien, ya es como conclusión, mezclamos. Está perfecto, ese era un ejemplo que quería dar para decirle, bueno, doy este ejemplo y nos vamos. Sí, podría darse lugar a la extradición. Sí. Bien, prefiero que esto sea de ida y vuelta. Me gusta de esta manera. No tengo... Voy a parar la maquinita entonces. Perdón, tenés un problema, soy funcionario público, estás confesando un delito. Tengo la obligación de denunciarlo. Qué feo, ¿no? No, bueno, sigamos. Chistes aparte. A ver, ¿se entiende por qué es una excepción? ¿Más o menos lo tenemos claro? Es una excepción, ¿por qué? Porque, vuelvo a repetir, implica el ejercicio del ius puniendi en otro territorio. Y esto se fundamenta en que el bien jurídico protegido es trascendente y hacia su calidad de Estado. Si quieren ustedes establecer el principio normativo que establece esta situación excepcional, está dada en nuestro artículo 1 del Código Penal. Por favor, estudien con un código penal al lado y lo leen. ¿Está? Esto está específicamente establecido en el artículo 1. Cuando dice, y cuyos efectos deban producirse en el territorio de la nación argentina y a los delitos cometidos en los lugares sometidos a su jurisdicción. ¿Está? Nosotros hemos establecido algunos convenios que tienen que ver con estas excepciones. Por ejemplo, el comúnmente denominado Tratado de Montevideo, que como principio general en esto jugaba el principio de territorialidad y establecía dos excepciones, una de las cuales era específicamente esta excepción del principio de real o de defensa, en la cual decía que los delitos cuyos efectos se producían en otro país daban la posibilidad de que a ese país cuyos efectos se habían cometido el delito podía juzgar. ¿Está? Primera de las excepciones. Vamos a otra de las... voy a darle, porque si no me queda, Lautaro me queda dando vuelta. ¿Qué son? Él me pregunta, ¿las embajadas son consideradas territorio argentino? Sí. ¿Por qué? Porque es sometido, está en el artículo 1, son sometidos a la jurisdicción del Estado argentino. ¿Entendés? ¿Lautaro? Bien. ¿Esto qué quiere decir? Las sedes diplomáticas argentinas en el extranjero son lugares sometidos a nuestra jurisdicción. Y por principio de reciprocidad, las embajadas extranjeras situadas en nuestro territorio son consideradas de la misma forma. ¿Está?
y pueden aplicar el principio de territorialidad y en caso de estar de acuerdo y ceder ese principio de territorialidad, la que va a intervenir como juzgado de única instancia, por lo que establece el artículo 116 y 117 de la Constitución, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias, profe. Profe, una consulta. Dale. Sobre el mismo tema. En el caso de que, por ejemplo, haya un ataque a una embajada argentina en otro país, ¿no se estaría afectando los bienes del derecho público de nuestro Estado? Sí. ¿Ahí no encajaría el principio real o de defensa? Sí, se podría plantear. Sí. Y ahí, ese asunto, ¿quién lo resolvería? ¿El Estado del país donde estaba la embajada o Argentina? Acá nunca te tenés que perder de vista, por eso les dije que yo no lo hablé esto como una consideración genérica, pero el derecho constitucional y el derecho penal, sobre todo en estos temas, van de la mano. Fíjate lo que te dice el artículo 31 de la Constitución Nacional. Esta Constitución, los tratados internacionales que se fijen y las leyes que se dicten en sus consecuencias son, ¿no?, lo que dice generalmente el artículo 31 de la Constitución. Quiere decir que, a tu pregunta concreta, podría pedir el Estado argentino la excepcionalidad del principio real y de defensa si se da esta situación en particular. Ahora, si hay un tratado que específicamente trata la situación en particular, se aplica el tratado. Si no, se aplican estos principios. Gracias. ¿Entendés? Sí, gracias. Si no entendés, no tengas problema en decirme, no entendí. No, Yo sí, reconozco lo entendí, que está. lo entendí. Listo, dale, sigamos. Bueno, o sea que estamos dentro de los lugares sometidos a jurisdicción del Estado. Sedes diplomáticas, y traté de darle satisfacción a la pregunta de Lautaro. Otro lugar sometido a la jurisdicción del Estado argentino son las naves o aeronaves públicas que se encuentran en territorio extranjero. ¿Está? Un buque insignia. Por ejemplo, la fragata Libertad. Las aeronaves privadas, pero que operan con bandera argentina. Que con eso no habría problema. Aquí les puedo plantear un problema. Las aeronaves privadas de pabellón argentino, o sea, de bandera argentina, en territorio extranjero. ¿Se entiende? O sea, es una aeronave privada de una empresa argentina, privada quiere decir no de capital estatal, a eso me refiero cuando hablo de privado, sino de capital. Yo me tomaría un mate, María. Yo me tomaría un mate. No, estoy desesperado. No tengo la suerte que tenés vos. Bueno, entonces, aeronave privada de bandera argentina en territorio extranjero. ¿Se entiende? Estamos hablando de que se comete un delito para terminar la plataforma fáctica. Para esa circunstancia se tienen que dar por lo menos dos de estas situaciones. Primera, que el hecho haya lesionado o puesto en peligro un interés legítimo del Estado argentino. ¿Está? Que haya puesto en peligro o hubiera lesionado un interés legítimo del Estado argentino. Segundo, el hecho hubiera lesionado o puesto en peligro un interés legítimo de personas domiciliadas en nuestro país. Y el tercero, cuando se hubiere realizado el primer aterrizaje en el país luego de cometido el hecho. O sea,
se comete, hablando mal y pronto, cuando el buque o aeronave está regresando a nuestro país y es en nuestro país el lugar de aterrizaje luego de cometido el hecho. En esos casos, el que interviene es el Estado argentino. ¿Está? ¿Sigo con otro de los principios? ¿Puedo seguir? Profe, una pregunta que me quedó la duda. ¿Estos son los 3 únicos supuestos, en este caso en particular, de la aeronave? O sea, y en el caso de que se produzca una lesión, un daño estando en vuelo, ¿no rige? Sí. ¿Rige igual aunque esté en espacio aéreo de otro territorio? Rige, por ejemplo, se da para no tener problemas de competencia, que ya lo vamos a ver, con eso calculo que termino este principio. Suponte que sucede en aguas o en espacio aéreo internacional. Y se da la circunstancia de que el hecho es para que no haya problemas de jurisdicción de países. Aparecen, vos viste que en el Océano Atlántico, suponte, tenés este problema de las 12, 24, para todos los países, suponte. Pero hay una zona que no alcanza que se llama aguas internacionales, que pueden libremente, respetando normas de tráfico aéreo, tráfico marítimo internacional, desplazarse. Bien, se comete un delito, afecta a un nacional, a un argentino, sí, buque de bandera argentina, y el primer lugar de aterrizaje del buque, perdón, los que sepan derecho del mar me deben estar insultando porque tiene otro nombre que se me perdió ahora, ingresa al país. Ahí aplica esta situación en particular, ¿ves? Ah, bien, bien. No. Bien. Gracias. Vamos a otro de los principios, otro principio que figura como excepción al principio de territorialidad. Y por ahí les va a sonar más presente, que es el principio de nacionalidad o de personalidad. Este principio tiene, si se quiere, dos vertientes. Una vertiente activa y una vertiente pasiva. Digamos que el principio de nacionalidad activo consiste en aplicar el derecho de un país determinado teniendo como base a la nacionalidad de esa persona, con independencia del lugar a donde haya cometido el delito. ¿Se entiende? Se lo juzga por la ley de su nacionalidad, con independencia de dónde haya cometido el delito. Esa sería la faz activa. ¿Cómo entraría a jugar la faz pasiva de este mismo principio? La faz pasiva o la dimensión pasiva significa que el derecho de la nacionalidad se le va a aplicar a una persona con independencia del lugar o la nacionalidad de la persona que cometió el delito. ¿Por qué? Porque afectó, el Estado dice que afectó o puso en peligro un bien jurídico cuyo titular es un nacional de su Estado. ¿Está? Si se quiere, el fundamento que opera en la fase activa sería el de la obediencia que tiene toda persona en virtud de su nacionalidad. Y algunos hacen alguna situación política que tiene que ver con estos estados de sesgo imperialista
o de exportador de población. Doy como dato anecdótico, todos tenemos alguna raíz italiana, y durante muchos años, hasta por lo menos hace 40 o 50 años, tenía este principio, regía el derecho italiano este principio. Desde el punto de vista pasivo, si queremos hallar un fundamento, es proteger a sus nacionales con prescindencia del lugar donde se encuentren y de la nacionalidad del sujeto activo. Este tipo de situaciones han visto consagración normativa y tienen significativa aplicación, por ejemplo, en las situaciones de los delitos de lesa humanidad. Hay personas que han sido condenadas en ausencia por haber cometido delitos en otros países contra, por ejemplo, ciudadanos franceses o ciudadanos belgas, en las cuales han intervenido nuestra nación. ¿Bien? Por último, no puedo dejar de mencionar lo que comúnmente se denomina principio universal o principio cosmopolita, que esa también es una excepción. Pero esta excepción, debido a los tiempos que corren, ya casi es una regla, y esta regla está consagrada en los tratados internacionales, o convenciones internacionales, o multilaterales o bilaterales, que tienden, sobre todo esto después de pasado la mitad del siglo XX, tratan de crear una política internacional penal en resguardo de los derechos de todos los individuos, como son, por eso están la protección de los delitos de lesa humanidad, trata de personas, genocidio, pornografía infantil, cibercrimen, consagran, hoy por hoy, ya dejaron de ser una excepción al principio de territorialidad y se dan la regla. Fíjense ustedes que en las dos modificaciones, o sea, hoy por hoy hay un proyecto parlamentario de modificación integral del Código Penal y se establece como uno de esos principios, el principio cosmopolita. Bien, para ir finalizando la problemática del ámbito espacial de la ley penal, tenemos que hablar de la problemática del lugar de comisión, los efectos que produce el lugar de aplicación de la ley penal y cuál es el criterio aplicable, sobre todo porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido un recorrido en un principio poco cierto y últimamente sí ha hecho lugar a una posición que tiene que ver con los estándares internacionales en esta materia. El tema del lugar de comisión tiene importancia y tiene significativa importancia frente a la problemática que se puede dar respecto de la competencia entre las distintas jurisdicciones. Y esa problemática de competencia se trasluce en cuál va a ser la ley aplicable y quién es el que va a juzgar la situación en particular. Cuando, ante esta situación en particular, dos fueron las principales teorías que imperaron en esta situación. La denominada teoría de la manifestación de la voluntad, que hace hincapié, o cuya fundamento se sienta, en donde se exterioriza la acción delictiva, pues en ese lugar donde se exterioriza la acción delictiva es donde el sujeto activo, podríamos ya entrar más directamente, expresa su voluntad contraria al cumplimiento de la norma. Esa es teoría de la manifestación de la voluntad. En contraposición de esta teoría está la teoría del resultado.
la cual fundamenta su situación diciendo que es el lugar donde ocurre el resultado, o sea, donde se materializa esa acción, hablando también en otras palabras, en donde se consuma el delito, es quien va a ser, cuál va a ser la ley aplicable y cuál va a ser el órgano jurisdiccional que va a tener que aplicar esa ley. Algunos sostienen, con cierto grado de razonabilidad, que esta postura ofrece algún tipo de dificultad para la problemática de los delitos tentados o de los delitos de mera actividad. Y por último, la última teoría es la teoría de la ubicuidad, en la cual, si quieren, podríamos, el fin de esta teoría se basa en puntos de vista prácticos. ¿Bien? Vuelvo a repetir, la problemática se plantea en el ámbito internacional cuando están afectadas diferentes jurisdicciones de 2 o más países. O, por ejemplo, en un país como el nuestro, de ámbito federal, puede suceder que se discuta la competencia de una u otra provincia. Si quieren bajarlo, un nivel de análisis diferente, más bajo, podríamos decir, o dentro de una misma provincia, departamentos judiciales diferentes. Bien, en un primer paso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se había aferrado que correspondía asignar competencia a la jurisdicción en la cual se había consumado el delito. O sea, en un primer término, la Corte sostuvo la teoría del resultado, donde se había consumado el delito. Luego del caso Ruiz Mira, dijo, no, en los delitos a distancia es menester que la investigación del proceso penal se lleve a cabo en el lugar en que tuvo comienzo la acción. El caso, disculpe. El caso, Ruiz Mira. ¿Cómo? Ruiz Mira. Si lo quiere citar, a ver, esperen un poquito que veo mis notas. Ruiz Mira, 271.396. Bueno, en el caso de Ruiz Mira dijo que es el lugar donde tuvo lugar la acción o la parte protagónica de la misma, pues allí es donde seguramente se van a encontrar el mayor caudal probatorio, donde se ubica el domicilio del imputado, no dijo el imputado, dijo el sospechado, porque estaba en incipiente la investigación, y además se facilita su defensa. Esos son los principios que establece en Ruiz Mira. ¿Está? Posteriormente, cambia la composición de la Corte y abrazan la teoría de la ubicuidad, que es la que hoy, sobre la que lo que trabaja la Corte y la que aceptan la mayoría de los países, y es la que establecen en sus tratados binacionales, multinacionales, respecto de esta problemática en particular. En el caso Torreggiani es que cambia esta situación y dice, el delito se va a considerar cometido en forma indistinta en todos los lugares en los cuales se haya desarrollado la acción. Y también en el lugar donde se produjo el resultado. Por consiguiente, esta situación en particular permite elegir la jurisdicción siempre y cuando, y ahí están estas palabras que quieren decir mucho y a veces no dicen nada, están grabando, ¿no? Bueno, yo esto no lo tendría que haber dicho. Pero bueno,
donde se logre una más eficaz administración de justicia y además un adecuado ejercicio de la defensa. Por eso se habla de que los principios que dominan la teoría de la ubicuidad son principios o puntos de vista prácticos. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, yo podría ser bárbaro y decirle, chicos, extradición se los dejo para ustedes, pero más de uno me diría, es un chanta, ¿no? Voy a hablar de generalidades respecto de la problemática de la extradición. Si uno querría buscar una definición de extradición, podríamos decir que es el procedimiento en el cual se tiene en cuenta cuando un Estado entrega a una persona a otro Estado que la requiere para someterla a su jurisdicción, siempre y cuando sea a consecuencia de un delito de carácter común, resalto, delito de carácter común, por la que se ha iniciado un proceso penal o le han impuesto una condena definitiva. ¿Está? Ese sería el principio que juega en el ámbito de la problemática de la extradición. Por consiguiente, teniendo en cuenta esta definición, la misma supone la tramitación de un proceso de extradición en que hay un Estado requerido que entrega a una persona y otro que la requiere. Esas son, estoy hablando de las notas características. El delito que motiva la extradición debe ser de naturaleza común. Y en el Estado que la requiere debe haber la existencia de un proceso en trámite o de una condena definitiva del delito y con relación a la persona requerida. ¿Está? Y ustedes van a observar cuando lean la ley 20, les doy el número, está en el Código Penal, por favor, léanla. 24767, van a ver que en adelante el Estado que demanda la entrega de una persona, se habla de, en ese caso la extradición es activa. Y desde el que lo tiene que entregar es una extradición pasiva. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el fundamento de la extradición lo encontramos, es un acto de cooperación internacional. ¿Por qué? Porque considera que es interés común de todos los estados que medie un legítimo ejercicio de su jurisdicción penal, ya sea tanto para la investigación como para el juzgamiento y o condena de los delitos cometidos. Desde el punto de vista normativo, la extradición se rige. El principio está dado por el artículo 31. Hago hincapié y énfasis. Se rige por los tratados internacionales y a falta de tratado internacional se rige por la ley 24767. ¿Está?
Si hay tratado, se rige por el tratado. Si no hay tratado, se rige supletoriamente por la ley 24767. Porque ya lo habíamos visto que toda la problemática de la cooperación internacional en materia internacional se basa en el derecho de los tratados. Bien. Vamos a la problemática en particular de la ley. El artículo primero consagra, o dispone en realidad, e impone, de que el Estado argentino va a brindar ayuda a cualquier Estado que lo requiera, la más amplia ayuda para investigar, juzgar y reprimir delitos que correspondan a la jurisdicción de aquel. Una norma muy importante a tener en cuenta es la específica que establece el artículo 12 de la ley 24767, que se mantiene, o que establece en realidad, mejor dicho, establece, el derecho a opción a favor del ciudadano argentino. Esto quiere decir que si el requerido fuere un ciudadano argentino, podrá optar en voluntariamente y con asesoramiento legal renunciar a este principio y ser extraditado, o, por eso se llama derecho a opción, o ser juzgado en el Estado argentino. Para esto, la calidad de nacional la debe tener o la debe poseer en el momento de cometido el delito, y además debe subsistir en el momento de la opción. Si el nacional ejerce esta opción, en principio la extradición es denegada. ¿Por qué digo en principio? Porque si bien es un principio trascendental este artículo 12, vamos a suponer que exista un tratado internacional que regule específicamente la materia y que establezca que no se aceptará el derecho a opción, se ha sustanciado demandas de aplicación supletoria de este artículo 12 y la Corte, que según entiendo, no las ha aceptado. Lo extradita. Perdón, Agustín. ¿Qué significa de naturaleza común? Es una de las prohibiciones que establece la ley, te lo digo ya. Por ejemplo, no se puede extraditar a una persona por un delito político. Hay una prohibición expresa. Y aparte, tiene que existir el doble encuadre o principio de doble encuadre que tiene que estar por el delito que se lo requiere, el delito común que se lo requiere, tiene que estar establecido de forma al menos genérica en ambos países. ¿Está? La situación delictual debe estar establecida en ambos países. No de forma, digamos, no es necesario que digan las mismas palabras, sino que al menos, por ejemplo, la problemática de leyes penales en blanco, ¿ya la vieron? Sí. Gracias, Andrea. Bueno, puede tratarse de leyes penales en blanco. Se acepta esas situaciones en particular. Bien. Hablé de que respecto a la extradición pasiva, sus condiciones generales están establecidas en el sexto, que son que el delito, que el hecho que causa la extradición sea delito conforme a la legislación de ambos países. Basta que medie una coincidencia con la descripción.
que el delito, esto ténganlo en cuenta, por ahí se los pueden llegar a preguntar, que el delito se encuentre establecido con una pena privativa de libertad cuya semisuma entre máximo y mínimo exceda la de un año. No, perdón, no es de exceda, sea al menos un año. Y en caso de concurso de delitos, que sea que hubiera cometido más de uno de los mismos tenga una pena de al menos un año. También la extradición se puede cumplir, como ya vimos, a los fines del cumplimiento de la sentencia condenatoria. ¿Se acuerdan? ¿Vieron que dice o condena firme? Cuando habla de condena firme, esa tiene que tener un mínimo, y ese mínimo es de un año. No puedo pedir la extradición de una persona para que cumpla, supónganse ustedes, 9 meses de prisión. ¿Bien? Y ahí, para hablar, para explicar, para decírselo a Luján, Agustín, perdón, no se puede conceder la excarcelación por eso habla de delito común. Se concede por delito común, no por delito político, delito exclusivamente previsto en los códigos militares, cuando la persona vaya a ser juzgada no por los tribunales comunes, sino por ejemplo, comisiones especiales, cuando la fundamentación del pedido tenga como base objetivos o razones discriminatorias, ya sean por etnia, religión, cuando existan motivos para presumir, sólidos motivos para presumir, requiere la ley, de que la persona va a ir a un país y en ese país será objeto de tratos o penas, si se quiere, degradantes, crueles, inhumanas, etc. ¿Bien? Con eso yo terminaría la problemática. Ay, perdón, hago preguntas o lo que necesiten. Profe, entonces los artículos, diríamos como más importantes, serían ¿Quién el hace esa 6, el pregunta? 8 y el 12. No, hay más. No, Si no, ya, sí. Lo tengo abierto el código. Bien, sí. Yo te pediría, si querés así, esto está grabado, o sea que, porque yo sé que la situación es la siguiente. Si yo te digo, estos son los más importantes, va de suyo que a consecuencia de, no leen los demás. O sea, la ley se equipara a estos artículos. No podés, si vos me decís particularmente a qué artículo, el primero no lo podés dejar de leer, ¿tá? Después, a ver, artículo 12, sí. 36, sí. El 18, sí. Bueno, 6, 7, 8. Sí. El 8, el 10, el 11. Me estoy acordando así, por casi un examen de... a ver, que se entienda. Lee toda la ley. Yo le haría más hincapié a este tipo de artículos. Lo prometo. Bueno, listo. A ver, antes de que se empiecen a retirar del chat, o antes de que se empiecen a ir, no entiendo, son muchos más. Yo le pediría, después hablo con Juli. Si les ha llegado la invitación a todos los de la comisión 2, creo que somos mucho más. Entonces yo les diría que para el jueves que viene, que volvemos a tener clase, yo voy a hablar de delitos, definición y evolución histórica hasta el finalismo. Pero antes, previamente, voy a hablar con ustedes sobre ámbito de validez temporal. ¿Está? Para ver cómo andan. El Código Penal está. Yo les pediría que por favor presten atención y lean el artículo 2, el 3 y el 4. ¿Está? Del Código Penal. Para que, con eso no les va a alcanzar, pero para tener una
idea y para ir testeando a ver cómo vamos. Y yo muy probablemente el jueves le deje algún trabajito o algo así. Respecto de este tema, no se olviden por favor de leer lo que está en la página de la guía de estudio, que eso les va a servir, y vamos, por ahí trabajo sobre un ejemplo para ver ámbito de validez temporal. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cuál era el número de la ley? 24.767. Gonzalo, ¿está? Y en la medida de sus posibilidades les pido que habiliten el speak. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Alguna duda, algo más? ¿No? Profe. No, profe, muchas gracias. Dale, Florencia. Profe, yo le quería decir que hay mucha gente que no se está conectando porque se nos superpone con otras materias. Es por eso, somos más igual, somos un montón. Sí, una preguntita. ¿Y cómo hacen con el 75%? Eso no corre más, ¿no? No sé, profe, cómo será ahora virtual, pero me parece que los profesores No nos tengo están idea, tomando. lo pregunto desde el más claro desconocimiento. No, en el cuatrimestre anterior no, o sea, no tomaban lista. Bueno, buenísimo. Bueno, Sí, nos vemos entonces el jueves. Bueno, muchas gracias, profesor. No, profe, No, gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias, profe.